Nadie la ayudó a cargar el ataúd. Eso fue lo primero que Silvia notó ese día, aunque después se dijo a sí misma que era una tontería en qué fijarse cuando había tantas otras cosas pasando. Pero lo notó. Los hombres del pueblo estaban ahí, de traje o de camisa oscura, con las manos en los bolsillos o cruzadas sobre el pecho, mirando con esa expresión seria que la gente pone en los velorios para demostrar que respeta el dolor ajeno. Y ninguno se movió cuando el cajón necesitó ser llevado desde la sala hasta el coche fúnebre. Fueron los sobrinos de Silvia, 2 muchachos de 20 años que no conocían bien a su tío, los que terminaron cargando a Miguel entre 4 personas más que completaron el número necesario casi de casualidad. Silvia lo vio todo desde atrás, con su vestido negro que le quedaba grande porque lo había comprado para otra ocasión años atrás y nunca había necesitado usarlo. Tenía 54 años y una expresión que la gente del pueblo de Loreto Chico describió después como muy entera, que era la manera que tenían de decir que no lloraba donde pudieran verla. Lo que nadie sabía era que Silvia llevaba 3 días sin dormir más de 2 horas seguidas y que por las noches caminaba de un cuarto al otro de la casa con una sensación en el pecho que no era exactamente dolor, sino algo más parecido a un peso físico, como si alguien le hubiera puesto una piedra grande encima y se hubiera olvidado de sacarla. Miguel había muerto de una enfermedad que los médicos habían diagnosticado tarde y que había avanzado rápido. Habían tenido 8 meses desde el diagnóstico hasta el final, o 8 meses en que Silvia había aprendido más sobre hospitales, medicamentos y trámites de lo que hubiera querido aprender en toda su vida. 8 meses en que había seguido trabajando en la pequeña mercería que tenía sobre la calle principal de Loreto Chico, porque alguien tenía que pagar las cuentas, y había vuelto a casa cada tarde a hacerse cargo de Miguel con una energía que sacaba de algún lugar que no sabía nombrar. Cuando Miguel murió, Silvia sintió algo que la avergonzó durante días antes de poder reconocerlo. Además del dolor genuino, había un alivio. No de haberlo perdido, sino de que el sufrimiento de él hubiera terminado. Esa diferencia era importante, pero en Loreto Chico nadie le hubiera dado el espacio para explicarla. El perro apareció 4 días después del entierro. No llegó solo. Lo trajo Fermín, el hijo mayor de Silvia, de que tenía 31 años y vivía a 200 kilómetros de distancia y que había venido para el velorio y se había quedado una semana para ayudar con los trámites. Fermín llegó una tarde con el animal en el asiento trasero del auto y una explicación que comenzó antes de abrir la puerta del vehículo, lo cual era señal de que sabía que iba a necesitar argumentos. «Es de un compañero de trabajo», dijo Fermín, mientras el perro bajaba del auto con esa cautela que tienen los animales en lugares que no conocen. «Se muda al exterior el mes que viene y no puede llevárselo. Es tranquilo, ya está castrado, tiene todas las vacunas. Pensé que te haría bien tener compañía». Silvia miró al perro. Era un animal mediano, de pelaje corto color gris oscuro con el pecho blanco, de orejas largas que caían a los costados de la cabeza y ojos color miel que la miraban con una atención tranquila y sin apuro. No saltó encima de ella, no ladró. Simplemente se quedó parado en la vereda, olfateando el aire con la nariz levantada, registrando el lugar nuevo con esa metodicidad silenciosa que tienen los perros bien tratados. «¿Cómo se llama?», preguntó Silvia. «Teo», dijo Fermín. Silvia miró a Teo durante un momento. Después miró a su hijo. Fermín tenía la misma expresión que había tenido de chico cuando hacía algo que no estaba del todo seguro de poder justificar, pero que creía correcto. Silvia conocía esa expresión desde hacía 31 años y nunca había podido enojarse de verdad cuando la veía. «Entra», le dijo al perro. Teo entró. Fermín se fue 2 días después, con la promesa de llamar seguido y la culpa visible de quien deja a su madre sola, sabiendo que no tiene otra opción real. Silvia lo despidió en la puerta con un abrazo largo y después se quedó parada en la vereda viendo el auto alejarse hasta que dobló en la esquina y desapareció. Cuando volvió adentro, Teo estaba sentado en el pasillo, mirándola. «Bueno», dijo Silvia en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular. «Acá estamos los dos». Los primeros días con Teo en la casa fueron raros para Silvia de una manera que no supo explicar bien. No raros en el sentido malo, sino raros en el sentido de que la presencia del animal cambiaba algo en la manera en que Silvia habitaba los espacios. Vivir sola en una casa donde antes había otra persona crea una especie de vacío acústico que va más allá del silencio. Es la ausencia de los ruidos cotidianos que uno no registra conscientemente mientras están,
pero que nota con violencia cuando desaparecen. El sonido de otra persona respirando en la habitación de al lado. Los pasos por el pasillo a las 3 de la mañana cuando alguien va al baño. La tos ocasional. El ruido de una silla que se corre. El volumen bajo de la televisión en el cuarto. Theo no reemplazaba ninguno de esos ruidos, pero generaba los suyos propios. El sonido de sus patas sobre el piso de madera cuando caminaba de un cuarto al otro. Su respiración pesada y rítmica cuando dormía. El golpe suave de su cola contra el suelo cuando Silvia aparecía en una habitación. Eran ruidos distintos, pero eran ruidos, y Silvia descubrió que su sistema nervioso respondía a ellos de una manera que no había esperado. Sí, como si el cerebro simplemente necesitara registrar que no estaba completamente sola en el mundo, y fuera suficientemente flexible como para actualizar lo que contaba como compañía. El problema llegó al 8º día, un martes por la tarde, cuando apareció en la mercería la cuñada de Silvia. Patricia era la hermana de Miguel, 4 años menor que él, y tenía una manera de entrar a los lugares que siempre hacía sentir a Silvia, que la conversación ya había empezado antes de que ella tuviera la oportunidad de prepararse. Patricia entró a la mercería, miró a su alrededor como si estuviera haciendo un inventario y se sentó en la única silla que había del lado del cliente sin que nadie la invitara. «Me dijeron que Fermín te dejó un perro», dijo Patricia sin preámbulo. «Fermín me trajo un perro, sí», dijo Silvia desde detrás del mostrador, y donde estaba ordenando un envío de hilos que había llegado esa mañana. Patricia hizo una pausa breve que Silvia ya conocía. Era la pausa que hacía cuando estaba por decir algo que había ensayado. «Silvia, entiendo que Fermín quiso ayudar, pero no es el momento. Vos estás en duelo. Tenés la mercería, los trámites de la herencia, la casa. Un perro es una responsabilidad más encima de todo eso. Nadie va a pensar mal si lo das». Hizo otra pausa. «Yo puedo hacer algunas llamadas, si querés. Hay gente que busca perros adultos mansos». Silvia siguió ordenando los hilos durante un momento. Los acomodó por color, como siempre hacía, porque el orden en las cosas pequeñas era algo que la había sostenido durante los 8 meses anteriores y que no pensaba dejar de hacer ahora. «No voy a darlo», dijo Silvia. Patricia abrió la boca para continuar. Silvia la miró directamente por primera vez desde que había entrado. «No voy a darlo», repitió, con la misma voz tranquila pero con algo debajo que Patricia eligió, con buen criterio, no desafiar. La cuñada se fue 10 minutos después con la conversación inconclusa y una expresión que en Loreto Chico se traduciría en pocas horas en versiones ligeramente modificadas de lo que había pasado. Silvia lo sabía. Los pueblos pequeños tienen su propia manera de procesar la información y el resultado casi siempre es que la persona que dijo no a algo que todos consideraban razonable queda como la que tiene un problema. Esa noche, cuando Silvia cerró la mercería y volvió a casa, Theo la esperaba del lado de adentro de la puerta. No con desesperación ni con el salto ansioso de un perro que estuvo solo demasiado tiempo, sino con esa presencia tranquila que Silvia había empezado a reconocer como su manera de ser. Se pegó a su lado mientras ella colgaba el abrigo y fue con ella hasta la cocina mientras calentaba agua para el mate. Silvia se sentó a la mesa y Theo se echó junto a sus pies. La cocina estaba silenciosa, pero no del mismo modo que las noches anteriores. Silvia no supo exactamente qué había cambiado. Solo supo que estaba sentada en su cocina, con el mate entre las manos, y que el peso en el pecho que había cargado durante días era, esa noche, apenas un poco más liviano. No era poco. Loreto Chico era un pueblo que funcionaba con una lógica propia, como funcionan todos los pueblos pequeños donde la gente se conoce desde antes de nacer y donde la historia de cada familia es patrimonio colectivo. Silvia había vivido ahí toda su vida. Sí, había heredado la mercería de su madre, se había casado con Miguel en la iglesia del centro y había enterrado a sus padres en el cementerio municipal a 4 cuadras de su casa. Era parte del tejido de ese lugar de una manera que no se elige, sino que simplemente sucede cuando uno no se va. Y precisamente por eso sabía que la visita de Patricia no iba a ser la última palabra sobre el tema de Theo. Tenía razón. El miércoles por la mañana pasó por la mercería la señora Élida, que era vecina de Silvia desde hacía 20 años y que tenía la costumbre de aparecer con cualquier excusa cuando en realidad quería hablar de algo específico. Esa vez, la excusa fue un carrete de hilo blanco de grosor mediano, que Silvia sabía perfectamente que Élida no necesitaba porque le había vendido 2 el mes anterior. Élida compró el hilo, lo guardó en su cartera y después apoyó los codos en el mostrador con la actitud de quien va a decir algo importante.
Silvia, yo te digo esto porque te quiero, empezó, que era exactamente la misma construcción que había usado Patricia y que al parecer era la frase oficial con la que la gente de Loreto Chico introducía los consejos que nadie había pedido. Ese perro que te dejó Fermín no es para vos. Vos tenés la mercería, tenés que ocuparte de los papeles de Miguel, tenés que descansar. Un animal en la casa es una atadura. ¿Quién lo cuida cuando te vas? ¿Quién lo atiende si se enferma? Es un gasto y una preocupación más. Silvia escuchó todo eso con la misma expresión tranquila que había usado con Patricia. Después le cobró el hilo a Élida, le dio el vuelto exacto y le dijo que iba a tener en cuenta lo que le decía. Élida se fue satisfecha, creyendo que había plantado una semilla. Lo que no entendía era que Silvia había aprendido durante 8 meses de enfermedad y hospitales a escuchar lo que era necesario escuchar y guardar para sí misma lo que era suyo. Lo que era suyo, en ese momento, era Teo. El perro había empezado a instalarse en la rutina de Silvia de una manera que ella no había planificado, pero que tampoco había resistido. Teo se despertaba cuando Silvia se despertaba, sin que nadie lo llamara, y la seguía hasta la cocina con esa calma persistente que lo caracterizaba. Mientras Silvia tomaba el mate y revisaba el cuaderno donde anotaba los pedidos pendientes de la mercería, Teo se sentaba junto a la ventana y miraba afuera con las orejas levantadas, registrando los ruidos de la calle que empezaba a despertar. Y los perros tienen una percepción auditiva que les permite distinguir frecuencias que los seres humanos no pueden detectar, y Silvia había notado que Teo diferenciaba con precisión los sonidos que valían atención de los que no. Los autos que pasaban no lo movían, pero si alguien se detenía frente a la casa o empujaba el portón, Teo se paraba y orientaba el cuerpo hacia la puerta con una atención que no era agresiva, sino simplemente informativa. Silvia lo fue entendiendo de a poco, un animal que prestaba atención. Y prestar atención, en el estado en que estaba Silvia, era algo que no sobraba. Los trámites de la herencia habían resultado más complicados de lo que Silvia esperaba. Miguel no había dejado testamento. O no porque no hubiera querido, sino porque era de esas personas que postergaban los trámites formales con la convicción de que siempre había tiempo. Había una cuenta bancaria conjunta que no presentaba problemas, pero había también un terreno a las afueras del pueblo que Miguel había heredado de su padre y que no estaba del todo claro cómo debía transferirse. El abogado que Silvia había consultado en el pueblo vecino le había explicado la situación con paciencia, pero sin simplificarla demasiado, y Silvia había vuelto a Loreto Chico con una carpeta llena de papeles y la sensación de que entender lo que tenía que hacer iba a llevarle más energía de la que sentía tener en ese momento. Esa carpeta estaba sobre la mesa del comedor desde hacía 5 días. Silvia la miraba cada mañana y cada mañana decidía que ese no era el día para abrirla. Fue Teo, indirectamente, quien la obligó a enfrentarla. El jueves de esa semana, Silvia llegó a la mercería y encontró a Rodrigo Bassani esperando en la puerta. Rodrigo era el contador del pueblo, un hombre de unos 60 años con bigote gris y la costumbre de hablar despacio como si cada palabra tuviera un precio. Había sido el contador de Miguel durante años y conocía los números de la familia mejor que nadie. Silvia lo hizo pasar, preparó café y escuchó lo que Rodrigo tenía para decirle. Lo del terreno era un problema. No imposible de resolver, pero sí urgente, porque Patricia, en su calidad de hermana de Miguel, había consultado a su propio abogado sobre sus derechos en la herencia. No había hecho ningún movimiento formal todavía, pero Rodrigo, que tenía sus propios canales de información en Loreto Chico, consideraba que Silvia debía actuar rápido para dejar en claro su posición legal antes de que la situación se complicara. Silvia escuchó todo esto con el café entre las manos y Teo echado junto a sus pies, porque había empezado a llevarlo a la mercería esa semana. Nadie le había dicho que podía hacerlo, pero tampoco nadie le había dicho que no podía, y la presencia tranquila del animal en el local había resultado ser, contra todo pronóstico, algo que los clientes aceptaban sin demasiado comentario. Los perros bien educados en espacios comerciales generan en las personas una respuesta de relajación que está documentada, una disminución involuntaria de la tensión que hace que las interacciones sean más fáciles. Silvia no sabía eso en esos términos, pero sí notaba que la gente que entraba a la mercería cuando Teo estaba ahí tendía a quedarse un poco más y a hablar con menos prisa. Cuando Rodrigo terminó de explicar la situación, Silvia puso la taza sobre el mostrador y le preguntó qué necesitaba de ella para empezar a resolver el tema del terreno. Rodrigo la miró con una expresión que mezclaba alivio y respeto.
Había esperado que Silvia necesitara más tiempo para procesar la información, más palabras de aliento, quizás incluso lágrimas. En cambio, encontró a una mujer que ya estaba lista para el paso siguiente. Esa noche, Silvia abrió la carpeta de papeles que había estado sobre la mesa del comedor sin tocar. La abrió, sacó todo lo que había adentro, lo puso en orden sobre la mesa y empezó a leerlo con atención. Theo se echó a su lado. Y con el hocico sobre las patas delanteras y los ojos que se abrían y cerraban con esa lentitud de los animales, que no están dormidos del todo, sino simplemente en ese estado intermedio donde descansan, pero siguen registrando. Silvia leyó durante 2 horas. Tomó notas en un cuaderno nuevo que había traído de la mercería. Subrayó los párrafos que no entendía para preguntarle al abogado. Y cuando terminó, cerró la carpeta, la puso a un costado y se quedó mirando sus propias notas durante un momento. No era una situación sencilla, pero era una situación que se podía enfrentar. Esa diferencia, que parecía pequeña, no lo era. Theo levantó la cabeza y la miró. «Ya sé», dijo Silvia en voz baja. «Vamos a dormir». Se levantó, apagó la luz del comedor y fue al cuarto. Theo la siguió hasta la puerta de la habitación y se echó en el pasillo. Ir como hacía cada noche, en ese lugar exacto donde podía escuchar si algo pasaba adentro o afuera. Los perros que desarrollan un vínculo protector con una persona tienden a posicionarse de manera estratégica en los espacios, eligiendo puntos desde donde pueden monitorear el entorno con eficiencia. Silvia no sabía que eso tenía un nombre. Solo sabía que cada noche, cuando cerraba los ojos, Theo estaba del otro lado de la puerta y que eso hacía que el silencio de la casa fuera distinto. No completamente distinto, pero suficientemente distinto. 12:12. Silvia llamó al abogado el viernes por la mañana antes de abrir la mercería. Se llamaba Gustavo Paredes, tenía su estudio en el pueblo vecino y había sido recomendado por Rodrigo Bassani con la misma sobriedad con que Rodrigo recomendaba todo. Pocas palabras y mucha certeza. Silvia le explicó la situación por teléfono con el cuaderno de notas abierto frente a ella y Theo sentado a sus pies en la cocina, mirando por la ventana con las orejas levantadas hacia los ruidos de la mañana que empezaba. Gustavo Paredes la escuchó sin interrumpirla. Cuando Silvia terminó, hubo una pausa breve del otro lado de la línea y después el abogado dijo que necesitaba ver los documentos originales para evaluar la situación con precisión, pero que en principio, si el terreno había sido adquirido durante el matrimonio con fondos de la sociedad conyugal, la posición de Silvia era sólida. Le pidió que fuera a su estudio el lunes siguiente con todo lo que tuviera y que no firmara nada ni respondiera ninguna comunicación formal de Patricia o de su abogado antes de esa reunión. Silvia anotó todo en el cuaderno, agradeció y cortó la llamada. Se quedó un momento con el teléfono en la mano, mirando sus propias notas. Después lo dejó sobre la mesa y fue a prepararse para abrir la mercería. Lo que Silvia no le había contado a Gustavo Paredes, porque todavía no sabía bien cómo formularlo, era que la situación con Patricia tenía una capa adicional que los documentos legales no alcanzaban a cubrir. Patricia no era una mala persona en el sentido simple de la palabra. Era una persona que había perdido a su hermano y que estaba procesando ese dolor de la única manera que sabía, que era ocupándose de cosas concretas, moviendo papeles, haciendo llamadas, tomando decisiones. El problema era que algunas de esas decisiones afectaban directamente a Silvia y que Patricia parecía no terminar de entender o no querer entender, y que Silvia no era un problema que resolver sino una persona que también estaba de duelo. El terreno que estaba en disputa era un campo pequeño a 3 kilómetros del centro de Loreto Chico. Miguel lo había heredado de su padre hacía 15 años, cuando el padre había muerto y los bienes se habían repartido entre Miguel y Patricia. A Patricia le había tocado la casa familiar, que había vendido 2 años después. A Miguel le había tocado el campo, que nunca había trabajado de manera sistemática, pero que tampoco había abandonado del todo. Había algunos frutales viejos en un sector, una construcción precaria que en algún momento había sido un depósito, y tierra que con trabajo podía dar algo. Miguel había hablado de ese campo con cariño, pero sin planes concretos. De la manera en que la gente habla de las cosas que quiere hacer algún día y que el tiempo va postergando sin drama. Silvia había ido al campo pocas veces durante el matrimonio. Era el territorio de Miguel de una manera que ella respetaba sin que nadie se lo pidiera. Pero lo conocía. Sabía dónde estaban los frutales. Sabía que la construcción del depósito tenía el techo en mal estado. Sabía que en primavera el pasto crecía hasta la cintura si nadie lo cortaba. Ahora ese campo era parte de lo que estaba en juego.
El sábado, 2 días antes de la reunión con el abogado, Silvia decidió ir a verlo. No por ninguna razón estratégica, sino porque sentía que necesitaba recordar qué era lo que estaba defendiendo. Agarró el auto, me abrió la puerta trasera para que Teo subiera y manejó los 3 kilómetros de camino de tierra que llevaban hasta el campo de Miguel. Bajó del auto y abrió el portón de alambre que cerraba la entrada. Teo bajó detrás de ella y de inmediato empezó a recorrer el perímetro con la nariz pegada al suelo, como hacía siempre en los lugares nuevos. Silvia lo dejó explorar y caminó despacio hacia el interior del campo, mirando los frutales viejos que todavía tenían algunas ramas con fruto, el pasto alto que el invierno había aplastado en parte, la construcción del depósito con el techo de chapa oxidada que se combaba en el centro. Se paró en el medio del campo y miró alrededor. El cielo estaba despejado y el aire frío le llegaba desde el oeste, con ese olor a tierra seca que tienen los campos en invierno. Silvia respiró hondo y pensó en Miguel. No con el dolor agudo de las primeras semanas, sino con algo más parecido a una conversación interna, como cuando uno le habla a alguien que no está, pero siente que de alguna manera lo escucha. Teo terminó su recorrido del perímetro y vino hacia donde estaba Silvia. Se sentó a su lado y también miró hacia adelante, con las orejas levantadas y los ojos claros recorriendo el campo, con esa atención tranquila que Silvia ya reconocía como su estado natural. Había algo en la manera en que Teo miraba el mundo que Silvia encontraba útil, de una manera que no sabía explicar bien. Era una atención sin ansiedad. Registraba todo, pero no se alteraba por todo. Era el tipo de presencia que Silvia necesitaba a su lado en ese momento, cuando había demasiadas cosas que procesar y no todas tenían solución inmediata. Y caminaron juntos por el campo durante un rato. Silvia revisó el estado de los frutales, que estaban más sanos de lo que esperaba. Revisó la construcción del depósito desde afuera, sin entrar porque el techo no daba confianza. Y en el sector más alejado del campo, cerca de un alambrado viejo que separaba el terreno de Miguel del campo del vecino, encontró algo que no esperaba encontrar. Había una canilla de bronce conectada a una cañería que salía de la tierra en un estado que sugería que alguien la había instalado con cuidado y que había funcionado hasta hace no mucho tiempo. Junto a la canilla había los restos de una manguera enrollada que el tiempo había deteriorado pero que todavía conservaba la forma del rollo. Y en el suelo, medio cubierto por el pasto, había una pequeña caja de plástico duro, del tipo que se usa para guardar herramientas pequeñas o materiales de trabajo. Silvia se agachó y levantó la caja. Estaba cerrada con un broche simple que se dio sin dificultad. Adentro había bolsas de semillas guardadas con cuidado, cada bolsa cerrada con un nudo y marcada con una etiqueta escrita a mano con la letra de Miguel. Tomates, pimientos, zapallo, albahaca, rúcula. Había 8 o 9 variedades distintas, guardadas con la precisión de alguien que había pensado en volver a usarlas. Silvia se quedó arrodillada en el suelo del campo, con la caja abierta sobre las rodillas, leyendo las etiquetas con la letra de Miguel una por una. Teo se acercó, olió el borde de la caja con curiosidad y después se sentó junto a Silvia, con esa calma que tenía para los momentos en que ella necesitaba tiempo. Miguel había guardado esas semillas para plantar. No en un futuro abstracto, sino con la intención concreta de alguien que hace las cosas con método. Había instalado una canilla, había preparado una manguera, había seleccionado y guardado las variedades que quería cultivar. Había tenido un plan para ese campo que nunca había llegado a contarle del todo, quizás porque todavía estaba tomando forma, quizás porque guardaba los planes grandes para cuando estuvieran más definidos. La enfermedad había llegado antes de que ese momento llegara. Silvia cerró la caja despacio. Se quedó en el suelo un momento más, con el frío del invierno en las manos y los ojos fijos en los frutales que seguían ahí, vivos, después de años de poca atención. Después se levantó, puso la caja bajo el brazo y caminó de regreso al auto con Teo a su lado. En el camino de vuelta a Loreto Chico, Silvia condujo despacio y en silencio. Teo iba en el asiento de atrás con la cabeza apoyada en el borde de la ventanilla entreabierta, dejando que el aire le moviera las orejas. Silvia lo miró por el espejo retrovisor y pensó que si ese día no hubiera ido al campo, si hubiera dejado pasar el fin de semana sin moverse de la casa como había hecho las semanas anteriores, esas semillas habrían seguido ahí en el suelo, bajo el pasto, esperando a que alguien las encontrara, o hasta que el tiempo las volviera inútiles. El lunes, en el estudio de Gustavo Paredes, Silvia puso sobre el escritorio todos los documentos que tenía y también la caja de semillas con las etiquetas escritas a mano de Miguel.
El abogado la miró con una expresión que no era exactamente sorpresa, sino algo más parecido a la atención que presta a alguien cuando entiende que lo que tiene enfrente es más complejo y más humano de lo que esperaba. Silvia le explicó lo que había encontrado y lo que significaba, no como argumento legal, sino como contexto. Gustavo Paredes escuchó todo, revisó los documentos y cuando terminó le confirmó lo que Rodrigo Bassani había anticipado. El terreno había sido adquirido durante el matrimonio. La posición de Silvia era defendible y, en su opinión, sólida. Patricia podría intentar un reclamo, pero las probabilidades de que prosperara eran bajas si Silvia actuaba con rapidez y con los papeles en orden. Silvia le dijo que actuara. Gustavo Paredes asintió y empezó a tomar notas. Cuando Silvia salió del estudio esa tarde y bajó a la vereda donde Teo la esperaba atado a un poste con la correa que ella había comprado la semana anterior, el perro la recibió con esa energía contenida de siempre, el cuerpo entero moviéndose levemente sin llegar a saltar. Silvia le soltó la correa del poste, se agachó un momento y le apoyó la frente contra el lomo, un gesto que no había planeado sino que simplemente sucedió. Teo no se movió. Se quedó quieto, dejándola estar ahí el tiempo que necesitara. 12:25. El proceso legal tardó 6 semanas. Silvia lo había esperado más porque los trámites en pueblos pequeños tienen su propio ritmo y las oficinas del registro de propiedad del partido funcionaban con una lentitud que no era mala voluntad, sino simplemente la realidad de los recursos disponibles. Gustavo Paredes la mantuvo informada con mensajes breves y precisos, sin adornos, que Silvia agradecía porque no tenía energía para descifrar explicaciones largas después de días de trabajo en la mercería y noches estudiando los papeles que el abogado le iba enviando para que los revisara y firmara. Patricia no había retirado su consulta legal, pero tampoco había avanzado con un reclamo formal. Gustavo Paredes interpretaba ese silencio como una señal de que el abogado de Patricia le había explicado que la posición de su clienta era débil. Silvia no interpretaba nada, simplemente esperaba y hacía lo que tenía que hacer cada día, que era lo único que había podido controlar desde que Miguel había muerto y que seguía siendo lo único que podía controlar ahora. Teo había pasado a ser una presencia tan integrada en la rutina de Silvia que ella ya no pensaba en él como algo nuevo. Estaba en la mercería por las mañanas, echado detrás del mostrador en un lugar que había elegido él mismo desde la primera semana, y que Silvia había terminado cubriendo con una manta vieja para que el piso frío no le molestara. Estaba en la casa por las tardes, siguiendo a Silvia de cuarto en cuarto con esa discreción que lo caracterizaba, presente pero sin estorbar. Estaba en el pasillo por las noches, en su lugar estratégico entre la puerta de la habitación de Silvia y la entrada de la casa. Lo que Loreto Chico había ido registrando en esas semanas era algo que los pueblos pequeños registran siempre, aunque no lo verbalicen de manera directa. Habían visto a Silvia seguir abriendo la mercería todos los días sin excepción. La habían visto ir al abogado, manejar sola hasta el campo de Miguel, responder con calma cada conversación que intentaba convencerla de algo que ella no quería hacer. La habían visto, en definitiva, no hundirse. Y aunque nadie en Loreto Chico iba a decir en voz alta que se había equivocado sobre algo, la actitud general hacia Silvia había cambiado de esa manera silenciosa en que cambian las cosas en los lugares pequeños, sin anuncio ni ceremonia. La señora Élida había dejado de aparecer con excusas. Don Próspero, que era el dueño de la ferretería y que había sido amigo de Miguel durante años, se había detenido frente a la mercería un martes por la mañana para preguntarle a Silvia si necesitaba que alguien revisara el techo del depósito del campo. Silvia le dijo que sí, que lo agradecía, y acordaron un día de la semana siguiente. Fue una conversación de 3 minutos que no tenía nada de extraordinario, pero que Silvia guardó con cuidado porque sabía reconocer cuándo alguien estaba ofreciendo algo real. Patricia llamó un jueves por la tarde. Silvia estaba en la mercería cerrando la caja del día cuando sonó el teléfono y vio el nombre de su cuñada en la pantalla. Respiró una vez antes de atender. La conversación fue corta. Patricia habló primero, con una voz que tenía menos certeza que la de las semanas anteriores, y dijo que su abogado le había aconsejado no continuar con el reclamo sobre el terreno. Dijo también, después de una pausa que Silvia no interrumpió, de que quizás había manejado mal algunas cosas desde la muerte de Miguel y que no había sido su intención complicarle la vida a Silvia en un momento difícil. Silvia escuchó todo eso en silencio. Cuando Patricia terminó, Silvia le dijo que lo entendía, que ambas habían perdido a alguien importante y que eso no era fácil para ninguna de las dos. No dijo más que eso. No era necesario decir más. Cortaron la llamada.
Silvia se quedó un momento con el teléfono en la mano y después lo guardó en el bolsillo y terminó de cerrar la caja del día. Teo la miraba desde su lugar detrás del mostrador con las orejas levantadas, registrando algo en el tono o en la postura de Silvia que le indicaba que algo había cambiado. Los perros leen el estado emocional de las personas a través de señales que los seres humanos ni siquiera saben que emiten, de cambios en la respiración, en la tensión muscular, en el ritmo de los movimientos. Teo sabía que algo había terminado antes de que Silvia pudiera formularlo en palabras. La escritura del terreno quedó registrada a nombre de Silvia un viernes de tarde, 5 semanas y media después de la primera reunión con Gustavo Paredes. El abogado le mandó un mensaje breve que decía que todo estaba en orden y que podía pasar a buscar los documentos cuando quisiera. Silvia leyó el mensaje 2 veces, lo guardó y siguió atendiendo a la clienta que estaba del otro lado del mostrador eligiendo botones. Esa noche, cuando cerró la mercería y volvió a casa con Teo caminando a su lado por la vereda de Loreto Chico, Silvia pensó en las semillas. Había estado pensando en ellas desde el día que las encontró en el campo, pues guardándolas en algún lugar de la cabeza junto con todo lo demás que había tenido que procesar. Ahora que los papeles estaban resueltos y que la amenaza legal había quedado atrás, las semillas volvieron a aparecer en su pensamiento con más claridad. Miguel había tenido un plan para ese campo. Un plan que no había llegado a ejecutar, pero que había preparado con el cuidado de alguien que tomaba en serio las cosas que le importaban. La canilla instalada, la manguera enrollada, las semillas clasificadas y guardadas con etiquetas escritas a mano. No era el proyecto de alguien que algún día quizás haría algo. Era el comienzo concreto de alguien que estaba pensando en hacerlo pronto. Silvia no era agricultora. Había crecido en el pueblo, había trabajado siempre en la mercería. Y su conocimiento de la tierra era el de alguien que vivió cerca de ella, pero no con ella. Pero había visto trabajar la huerta de su madre de chica, había ayudado en temporadas de siembra cuando era necesario y sabía lo suficiente como para entender que lo que Miguel había preparado era viable. Los frutales ya estaban. La canilla funcionaba o podía funcionar con alguna reparación simple. La tierra estaba ahí, esperando. El sábado siguiente, Silvia fue al campo con Teo y con don Próspero, que llegó con su camioneta y una caja de herramientas y revisó el techo del depósito con la seriedad de alguien que conoce su trabajo. El diagnóstico fue que las chapas del centro necesitaban reemplazo, pero que la estructura era sólida y que el arreglo no era ni complicado ni muy caro. Silvia tomó nota y le preguntó si conocía a alguien que pudiera hacer el trabajo en las próximas semanas. Don Próspero dijo que él mismo podía encargarse si le daba 2 fines de semana. Mientras don Próspero revisaba el techo, Silvia caminó hasta el sector de la canilla con Teo a su lado. Abrió la canilla y el agua salió después de un momento de borboteo inicial, turbia primero y después clara. Silvia la dejó correr un rato, con la mano abierta bajo el chorro, sintiendo el frío del agua en la palma. Teo se acercó, olió el agua con curiosidad y tomó un poco directamente del chorro con esa torpeza elegante que tienen los perros grandes cuando intentan beber de algo que no es un recipiente plano. Silvia se rió. Fue una risa corta, genuina, y que le salió sin que se la pidiera y que la sorprendió un poco porque hacía tiempo que no le salían así. Teo la miró con las orejas levantadas y el hocico mojado, con esa expresión que tienen los perros cuando no entienden del todo qué pasó, pero registran que el ambiente cambió para bien. La primera siembra fue en septiembre, cuando el frío empezó a ceder y la tierra estuvo lista. Silvia no lo hizo sola. Fermín bajó un fin de semana desde la ciudad y trabajaron juntos 2 días, el hijo y la madre arrodillados en la tierra del campo de Miguel, siguiendo el orden que las etiquetas de las semillas indicaban. Fermín preguntó poco y trabajó mucho, que era su manera de estar presente cuando las palabras no alcanzaban. Silvia le contó, mientras trabajaban, lo de las semillas guardadas, lo de la canilla y lo del plan que Miguel había tenido sin terminar de contar. Fermín escuchó en silencio y al final dijo que le parecía que el viejo siempre había sabido más de lo que decía. Silvia estuvo de acuerdo. Teo pasó esos 2 días recorriendo el campo con esa energía ordenada que lo caracterizaba, explorando los bordes, echándose a la sombra cuando el sol pegaba fuerte, volviendo junto a Silvia cada tanto como para confirmar que todo seguía en orden. Era el mismo perro que había llegado en el asiento trasero del auto de Fermín meses atrás, tranquilo y atento, y sin necesidad de aprobación. Pero ya no era un perro en un lugar nuevo, era un perro en su lugar. En Loreto Chico, la historia de Silvia y Teo circuló de la manera en que circulan las historias en los pueblos pequeños.
ni sin que nadie pudiera identificar exactamente quién la había contado primero, ni cómo había llegado a tener los detalles que tenía. La gente sabía que la viuda se había negado a deshacerse del perro cuando todos le decían que lo hiciera. Sabía que había peleado sola por el terreno de su marido y que lo había conseguido. Sabía que había empezado a trabajar el campo con las semillas que Miguel había guardado. Nadie lo decía con admiración explícita, porque en Loreto Chico la admiración explícita no era el estilo. Pero el trato había cambiado. Y Silvia lo notaba en las cosas pequeñas, que son las únicas que importan en la vida cotidiana de un pueblo. Una tarde de octubre, cuando el campo ya tenía las primeras plantas asomando en hileras ordenadas y el techo del depósito estaba arreglado y pintado gracias a don Próspero, Silvia se sentó en el umbral de la puerta del depósito y miró el terreno con Teo echado a su lado. El sol de la tarde daba de costado y hacía que todo tuviera ese color cálido que tienen las cosas al final del día, cuando la luz ya no es blanca sino dorada. Silvia pensó en la noche del velorio cuando nadie la había ayudado a cargar el cajón. Pensó en Patricia con su voz llena de consejos que no había pedido. Pensó en Élida y su hilo que no necesitaba. Pensó en todas las personas que le habían dicho, de una manera u otra, que soltara algo, que dejara ir, que se acomodara a lo que los demás consideraban razonable para una mujer en su situación. Y pensó en Teo, que había llegado sin pedirle permiso a nadie y se había quedado sin necesitar que nadie lo justificara. Un perro que el pueblo entero había considerado innecesario. Un animal que nadie había visto como lo que era, que no era un problema ni una carga ni una irresponsabilidad, sino simplemente alguien que prestaba atención cuando todo lo demás en el mundo de Silvia estaba demasiado ocupado mirando para otro lado. Teo levantó la cabeza y la miró con esos ojos color miel que Silvia ya sentía como parte del paisaje de su vida. Movió la cola 2 veces, despacio, y volvió a recostar la cabeza sobre las patas delanteras. Silvia apoyó una mano sobre el lomo del perro y se quedó así, mirando el campo de Miguel, que ahora también era su campo, con las plantas pequeñas que crecían en hileras ordenadas y la canilla que brillaba al sol del atardecer y el aire que olía a tierra trabajada y a algo que Silvia tardó un momento en identificar. Olía a continuación, a que las cosas no habían terminado, sino que habían cambiado de forma. A que seguir adelante no significaba olvidar, sino encontrar la manera de llevar lo que importa hacia el lugar a donde uno va. Afuera del campo, en el camino de tierra, pasó un auto que levantó una pequeña nube de polvo y siguió de largo. Silvia lo vio pasar sin moverse. Teo tampoco se movió. No había nada que hacer en ese momento excepto estar ahí, que era exactamente lo que ambos habían aprendido a hacer juntos desde el principio.